Bien, buenos días a los docentes y a los estudiantes. Vamos a empezar a hablar hoy un poco vamos a repasar muy rápidamente lo que vimos sobre pluviales, cuando vimos coronamiento. Vamos a hacer un repaso rápido, algunas imágenes, y vamos a hablar un poco de desagües cloacales. Pero nosotros hace un par de años que siempre en la previa tratamos de hacerle un pantallazo de cómo se maneja el saneamiento en el partido de General Pueyrredón, pero en particular en el área urbana de la ciudad de Mar del Plata, que es la ciudad más importante del partido. Nosotros estas imágenes, quise arrancar desde acá, estas imágenes las habíamos visto cuando vimos suelos, creo que se deben recordar ustedes. Entonces, tenemos una imagen sobre el relieve de Mar del Plata y empieza a aparecer lo que se llama la hidrografía de Mar del Plata. Esto es la hidrografía del partido de General Pueyrredón, pero digo, el partido de General Pueyrredón no tiene ríos. En esta zona no hay ríos, pero sí hay una gran cantidad de arroyos. Algunos de ellos subterráneos, otros de ellos fueron entubados, otros de ellos están con los cauces al aire libre. Pero esta imagen que ven acá ustedes son arroyos que están todos dentro del partido de General Pueyrredón. Uno de ellos incluso es límite hacia el sur del partido de General Pueyrredón, donde están los edificios de Chapadmalal. Entonces, la introducción es que el saneamiento de las aguas limpias y de las aguas sucias en Mar del Plata, de las aguas limpias se realizan a partir de los cauces de los arroyos en lo que sería la pendiente del terreno natural, o de desagües que llevan el agua a algunos cauces de arroyo, o de desagües de zonas urbanas de Mar del Plata que llevan el agua al mar. Acá tenemos un contrasentido, que es quizás cuando se diseñó la primera red de desagües pluviales de Mar del Plata no había estos problemas que hay hoy, y es que nosotros venimos escuchando en poco tiempo o en un tiempo perentorio se nos va a acabar el agua dulce, no en Mar del Plata sino en el mundo, y que se está replanteando seriamente este contrasentido de llevar agua dulce y tirarla, sacarla de la ciudad y volcarla al agua salada. Por lo cual se está pensando, se está tratando de rediseñar desde hace un tiempo. Ya en el área urbana es muy difícil, pero sí en el crecimiento de Mar del Plata, el tema de los desagües a reservorios que retardan la salida del agua y permiten que parte se vaya, pero parte vuelva a la tierra a partir de ese retardamiento de agua. Pero el sistema pluvial vuelca al mar. El sistema cloacal también vuelca al mar en Mar del Plata. Mar del Plata es una de las ciudades que tiene un sistema dinámico de red cloacal que vuelca todos los desechos al mar. Ahora lo vamos a ver eso con mayor detalle. Y si nosotros vamos al mapita del área urbana, vean que el área urbana tiene ya no tantos arroyos dentro del área, pero tiene el arroyo La Tapera, el arroyo Las Chacras, el arroyo Corrientes, tiene el arroyo El Cardalito, los vamos a ver ahora todos rapidito, pero para que vean ustedes que esas líneas azules que son el recorrido de esos arroyos, le marcan que, por ejemplo, para que se ubiquen ustedes en la ciudad, el arroyo La Tapera es el arroyo que cuando ustedes van al Parque Camet y ven esa laguna que hace de reguladora, ese es lo que antecede la salida a través de la ruta 11 del arroyo La Tapera al mar. El arroyo La Tapera recibe el agua de la laguna de los Padres, recibe el agua del arroyo El Cardalito y recibe el agua de varios desagües, entre ellos el Marco Sastre, un desagüe que está juntando agua en todo lo que es la zona de Constitución, Estrada, y que comienza en la Rotonda de Libertad cuando esté terminado, Libertad y Champañá. Después tenemos, es uno de los dos arroyos que no está entubado en ninguna parte de su recorrido.
ese arroyo y el arroyo Corrientes, que es el arroyo que está donde está el camping municipal, donde está el faro, donde está la playa en la reserva. Esos dos arroyos no están entubados en ninguno de sus tramos. Después tienen el arroyo Las Chacras y tienen el arroyo La Tapera, perdón, el arroyo Las Chacras, que es el que está entubado, que es el que pasa por la puerta de nuestro complejo, que se empieza a entubar donde está el estadio mundialista. Y que empieza a entubarse y empiezas a tomar el recorrido de la trama urbana, empieza a salir, porque los arroyos no distinguen terrenos públicos de privados. De hecho, el arroyo que acompaña su línea en la diagonal Pueyrredón pasaba por terrenos privados. Uno de ellos, para que lo ubiquen hoy, es debajo del edificio donde están los bomberos, estaba el recorrido antiguo del arroyo La Tapera. La casa sobre el puente tiene un brazo artificial del arroyo La Tapera, del arroyo Las Chacras. El arroyo Las Chacras no pasaba por ahí, pero se le hizo un brazo artificial y se dice que por ahí pasaba el arroyo. Empezó a seguir la trama urbana. Pero bueno, vamos a seguir avanzando para no extenderme mucho en este tema. Vamos directamente a lo que yo quiero darle como síntesis. Saneamiento. En Mar del Plata se comenzó a trabajar sobre un saneamiento dinámico a partir de 1920. Mar del Plata tiene un sistema de colectores principales que desembocan en una planta de pretratamiento y esa planta de pretratamiento desemboca en un emisario submarino. Tanto la planta de pretratamiento como el emisario son cosas bastante nuevas en la ciudad de Mar del Plata. Solo había una planta de tratamiento de vuelco directo que se generó en 1999. En 1989, perdón, 1989. Pero el sistema completo se realizó entre el 2006, que se empezó a gestionar, y el 2014-2015 que se terminó la planta de pretratamiento. El emisario submarino tiene una longitud de 4 kilómetros y desemboca en el estudio que se hizo, en el mismo lugar después de Camet, donde estaba la planta de pretratamiento original, y está estudiado a partir de que todo ese recorrido de 4 kilómetros genera que lo que entre el recorrido, el agua salada y el sol, lo que llega a salir de esas cribas que tiene ese emisario, no alteran la calidad del agua y eso tiene un recorrido que lo lleva la marea hacia el interior del océano. Les decía, Mar del Plata tiene 4 colectores cloacales. El primero que va por la costa, el segundo que va por la calle Independencia, el tercero que va por la calle Jara, y el cuarto que tiene muy poco uso, pero que se hizo en el año 1998 por la calle 198 y su nombre es SETS, la calle SETS de Mar del Plata. Todos ellos que tienen subestaciones de salto para ir compensando las pendientes y que se siga respetando el recorrido de esa pendiente hacia la planta de pretratamiento, llevan el líquido a la planta de pretratamiento, planta de tratamiento con el emisario submarino. Ustedes van a leer acá que el 98% del área urbana se encuentra servida por la red cloacal. Que les quede claro que es el área urbana, digamos. Y el área urbana tiene una antigüedad muy importante en Mar del Plata. Hay que reestudiar lo que se considere área urbana, porque, por ejemplo, hacia el sur, el área urbana cierra en Mario Bravo, y está claro que de Mario Bravo al final del partido la ciudad ha crecido en cantidades muy importantes y es muy dinámica esa zona de crecimiento. Pero la realidad de hoy es que está servida tanto en agua como en cloacas. Mar del Plata en más del 95% con agua corriente
sistema cloacal. Esta es una encuesta permanente, no vamos a entrar a hablar de la encuesta permanente, quiero ir a lo que sería el saneamiento pluvial. La imagen que da inicio a este capítulo, bueno, no es de las más felices, pero que ha ocurrido, hace un tiempo que no ocurren estas cosas en Mar del Plata, por suerte, pero que ha ocurrido varias veces. Como les decía, Mar del Plata tiene sistema de arroyos para sacar el agua de lluvia hacia el mar o sistema de desagües. Hay sistemas de desagües que están planteados a partir de la orografía de la ciudad de Mar del Plata. El más conocido es el desagüe La Terminal, cuando tenemos una serie de lomas que naturalmente llevan el agua a la parte más baja de esas lomas, que es donde está hoy el Shopping Terminal Sur, o lo que era la vieja terminal. Después del arroyo del Barco, que es el que está en el puerto, que está en bastante parte de su recorrido entubado, también hay un desagüe que se llama desagüe del Barco, que está en un proceso de construcción incipiente y que es la zona que hoy, la zona urbana que más sufriría inundaciones ante lluvias importantes. De hecho, la sufre. Hay un punto muy importante que es Edison y Vertis, que ante cualquier lluvia importante lo van a tener con 1 metro de agua todavía. Se comenzó ese desagüe, hubo un conflicto muy importante por su salida, que iba por la altura del Náutico, se consiguió que su salida se hiciera donde están los silos, que hoy no están en funcionamiento, en el puerto, y como todo este tipo de obras se comienzan aguas abajo, se comienzan desde la desembocadura hacia el último sumidero. Son obras importantísimas en dinero, lo que hace es que demoren mucho tiempo en hacerse. Eh, Nada, hay un caso, y por último, para no extenderme mucho más en esto, que es muy dinámico debería ser muy dinámico en cuanto a su reperfilamiento permanente, que es el del arroyo La Tapera. El arroyo La Tapera, como les dije, trae agua, es el arroyo regulador de la Laguna de los Padres. Cualquier desborde de la Laguna de los Padres genera que por ese arroyo, vía Parque Camet, desemboca en el mar, le regule la altura de agua. Pero también en ese arroyo desembocan arroyos como el Cardalito. El Cardalito es un arroyo que viene, para que se ubiquen, por la zona de la calle 200 y Colón. Viene por toda esa zona, digamos, sanea pluvialmente gran parte del oeste de la ciudad de Mar del Plata. Pero a ese arroyo, aparte de sumársele el Cardalito, se le suman desagües, como les decía recién, como el Marcos Sastre. ¿Y qué quiero decir con esto? El último estudio hecho por Hidráulica de la provincia dice que ese arroyo, para que funcionara ante una lluvia importante y una evacuación importante, debería tener un cauce de 12 metros, un perfil de 12 metros de ancho, por lo cual habría que reperfilarlo. Hoy el arroyo tiene 6 metros de ancho y no hay visos de que se reperfile. Por lo cual, son obras inconclusas, pero que como permanentemente se generan nuevas obras de desagüe a partir de inconvenientes que se generan en la ciudad y se utilizan a veces arroyos para poder llevar el agua y que ese arroyo lleve el agua al mar y no tener que romper gran parte de la ciudad para hacer ese recorrido, hace que la dinámica de reperfilamiento de arroyos debería ser quinquenal, cada 5 años, y no se hace. Pero todo este panorama que les queríamos contar era para que sepan más o menos cómo es el sistema a grandes trazos, cloacal y pluvial de la ciudad de Mar del Plata. ¿Alguna pregunta? Así vamos directamente al tema. ¿O los docentes quieren agregar algo?
No, Tony, por mi parte no. ¿Seguimos? Entonces, ahora vamos a ir al tema que nos convoca hoy. Saneamiento ambiental, desagües. Desagües cloacales y pluviales. Para recordar, clasificación de los desagües. Aguas negras o contaminadas, cloacales. Aguas blancas o incontaminadas, pluviales. Para que les quede claro lo que es aguas blancas, específicamente hablamos de patios, de veredas y de cubiertas. Hago la aclaración porque quizás ustedes digan, por ejemplo, el agua de una pileta es agua blanca porque en principio no suponemos que esté contaminada. Bueno, desde hace muchos años atrás, se pensaba, como dicen ustedes, el volcamiento como decía yo recién, perdón, no ustedes, el volcamiento de el agua de pileta o el volcamiento para la limpieza de un tanque de agua de un edificio, se hacía directamente al cordón de la vereda. Hoy se consideran que esas aguas no están incontaminadas, que son quizás potables, pero no son aptas para el consumo humano. A eso ya no se lo considera agua blanca, por eso especial atención en que a los pluviales se les lleva el agua de patios, veredas y cubiertas. Para la composición de los líquidos cloacales o las aguas negras, hay un tratamiento que es físico. Nosotros tenemos que tratar de que la parte líquida y la parte sólida del componente de las aguas negras en un proceso químico se vaya degradando y se transforme lo sólido en líquido y lo líquido acompaña a que eso sólido genere todo en ese recorrido un líquido un poco más espeso, pero donde no me quede orgánicamente materia sólida. Es un proceso que ahora lo vamos a ver más adelante, que tiene un nombre. Tiene un proceso químico y tiene un proceso bacteriológico. Todo eso hace que desde que nosotros apretamos, por ejemplo, el botón de nuestro inodoro y empieza ese recorrido hasta el emisario submarino, lo sólido y lo líquido se transforme en un líquido un poco más espeso donde se degrade todo y llegue al emisario de tal manera que, como dije, entre el recorrido donde se produce el proceso químico y bacteriológico, el sol y el agua de mar, lo que se vuelca no contamine. Vamos a hacer un repaso rápido de aguas blancas o incontaminadas, o sea, de desagües pluviales. Recordemos, van a trabajar en los coronamientos de ustedes, en las terrazas de ustedes, en los patios de ustedes, con embudos, con embudos parabólicos, con albañales o con rejillas. Tengan en claro que sobre todo en las cubiertas verdes, cuando yo preveo desagotar el agua de las cubiertas verdes, debo tomar el agua que va a recorrer por sobre mi aislación hidrófuga de esa cubierta, que va a estar debajo del paquete estructural verde, pero también debo pensar en tomar el agua que va por sobre el pasto, por sobre la cubierta verde en un día de tormenta donde se satura ese paquete verde y donde el agua comienza a recorrer sobre el pasto como si fuera un espejo de agua, como si fuera un vidrio. Por lo cual colecto agua de dos puntos. Colecto agua desde arriba, que lo tengo que pensar, porque los desagües pluviales, y en el caso nuestro, nuestros pluviales los debemos pensar ante una tormenta y no ante una lluvia media o ante una lluvia pequeña. Y debo juntar agua cuando se satura el paquete estructural verde, la tierra, y recorre por
la aislación hidrófuga de esa cubierta. Si tuvieran medianeras, que algunos de ustedes vimos, muy poquitos tienen medianeras, los techos, ya sea en pendiente o ya sea planos, acá está el ejemplo en pendiente, no deben terminar sobre la medianera con ninguna canaleta, porque puedo producir el riesgo de que falle esa canaleta y le genere un inconveniente a mi vecino. Por lo cual, si van a construir con muros medianeros, me debo separar por lo menos 70 centímetros del eje medianero con mi canaleta. O sea que debo generar una pendiente en el otro sentido y separar la canaleta de ese muro medianero. Como vimos en algunos ejemplos cuando vimos terrazas, cuando vimos coronamientos, ustedes pueden trabajar con estos decks y con estos desagües, separando la estructura de mi coronamiento del piso terminado, dejando que el agua recorra por el coronamiento y que yo camine sobre determinados tipos de pisos, como podría ser este deck. Y para que tomen dimensión de sus cielorrazos técnicos o de sus recorridos de caños, siempre les recordamos y les insistimos que ninguna cubierta es plana, aún la que llamamos plana. Ahora vamos a insistirles en que tengan en cuenta que todos los caños que transportan líquidos, blancos o negros, tienen pendiente. Ningún caño, incluso insistimos para cuando lo grafiquen, ninguna canaleta está perfectamente a nivel, sino que se quiebra y toma las pendientes en función de llevar el agua a cada uno de los caños que llevan el agua al cordón de la vereda. Entonces, estos ejemplos, este es el patio interno del Shopping Terminal Sur. Pero vean, más allá de lo arquitectónico, de podemos coincidir o no que eso quede a la vista o no, yo pensé que era cuando, eso fue a los poquitos días que se inauguró y pensábamos que era algo eh, transitorio hasta que lo terminaran, pero fue transitorio para siempre porque sigue igual. Pero vean el recorrido del caño, la sujeción del caño a la estructura del coronamiento, de ese techo, la pendiente del caño y lo que ocupa en centímetros, si eso ustedes lo van a disimular con un cielo raso técnico. Todo esto para que les quede claro que cuando ustedes hacen un corte y nos dibujan altura 3 metros y la losa 20 centímetros, ningún nivel de ustedes va a tener de piso terminado a piso terminado menos de 4 metros, 4 metros 20, 4 metros 50, porque los cielorrazos técnicos pueden llegar a tener 40, 50, 60 centímetros de altura. Acá tienen un ejemplo. Y acá tienen otro ejemplo, un poco más grosero, pero para que vean la pendiente. Estos ejemplos que les quiero mostrar es para que no se olviden que estos caños tienen pendiente. La pendiente, 2%, 1,5%, 2,5%, pero la tienen. En este caso, este caño desemboca en un desborde que hace que si se llegara a tapar el caño que desemboca en la vereda, en el cordón de la vereda, en vez de volver el agua hacia el interior del edificio, desborda en ese punto donde entra el caño y no me genera problemas adentro del edificio. Vean que también detrás de ese caño pendiente están los tubos de ese otro techo que entiendo que debe ser un parabólico, y fíjense que tiene 4 tubos, o sea que está tomando agua de 4 embudos. Y estos ejemplos son para que no hagan esto. Los pluviales desembocan al cordón de la vereda, no a la vereda. Es terminante. Eso puede solucionarle el problema al edificio, pero lo genera un problema al espacio público. Eso no está permitido.
Y esto tampoco está permitido, porque yo los invito a que ustedes se paren ahí abajo a esperar el colectivo, porque es una parada de colectivo un día de lluvia, y les caiga ese chorro de agua de ese techo, que es el edificio de la Lotería Provincial de Buenos Aires, de la Lotería Nacional que sede Buenos Aires. Entonces, con esto yo les quería significar un pequeño repaso de lo que hablamos de desagües pluviales. No sé si quieren agregar algo los demás docentes sobre esto o sigo adelante. ¿Sigo nomás? ¿Te puedo hacer Los una pregunta? estudiantes quieren... Sí, todo lo que quieras. Por normativa, ¿el caño de bajada pluvial tiene alguna medida mínima? Porque yo vi que había de 110, pero no sé si más chico. Está bien, buena pregunta. Ustedes en pluviales van a trabajar siempre con 110. Y la altura del cordón de la vereda da para un caño de 110. O sea, me voy a corregir. Ustedes van a salir a la calle siempre, a la vía pública siempre con 110. Dentro de su edificio pueden trabajar con más diámetro, pero cuando llegan a la línea municipal van a salir con todos los caños que necesiten de 110 y pueden salir con todos los caños que quieran, a diferencia de lo cloacal, que no lo vamos a ver, que es de otra manera. Entonces, en ese ejemplo anterior que vimos, de esos cuatro tubos están saliendo individualmente, que en este caso son de 110, cada uno de ellos al cordón de la vereda. Pero podría ser que ahí tuvieras dos tubos de 200 que van a una rejilla, a un receptáculo donde de ahí salen cuatro caños de 100 al cordón de la vereda. O sea, de la línea municipal hacia afuera, siempre 110. De la línea municipal hacia adentro, 110, 200, lo que necesites de diámetro de 110 hacia arriba. ¿Sí? ¿Quedó más o menos lo que Gracias. preguntaste? Sí, 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 tranquilo. Bien. Y por último, en cuanto a pluviales, ustedes van a trabajar con una parte o todo lo que genere de extracción de sus coronamientos de agua de lluvia con el recupero de agua. Y esta es una foto con un ejemplo, donde ustedes van a recuperar el agua de una parte o de todos sus techos, la van a pasar por un filtro, la van a mandar a un tanque que la almacene, que va a tener un caño de desborde ante una cantidad importante de agua que supere la cantidad de litros que junte ese tanque, y que en este caso está planteada para reutilizar como riego del jardín de este ejemplo. Tiene una bomba sumergible. Ahora, también ustedes pueden plantear que el recupero de agua lo utilicen para otras cosas dentro de su edificio. Recuerden que el agua de lluvia, que las aguas blancas son aguas no aptas para el consumo humano, pero sí para utilizar para otras cosas. Pueden lavar autos, pueden utilizarlo para las descargas de los inodoros, pueden lavar platos. Lo que no pueden es tomarla, y no porque se mueran, sino porque le generan algún inconveniente estomacal, físico. Es muy probable que pase por ahí. Es muy difícil que se mueran por tomar este tipo de agua, pero sí que le genere trastornos digestivos. Entonces, ¿por qué digo esto? Ustedes podrían plantear recuperar agua para utilizarla en los baños. Yo hace 2 años que cuento el mismo ejemplo. El anteúltimo estadio que se inauguró en Argentina, que fue el de Estudiantes de La Plata, porque el último es el de Santiago del Estero ahora, el de Ciudad Madre creo que se llama, o Madre de Ciudades, de Santiago del Estero, pero el de Estudiantes de La Plata tiene todo el sistema de baños para utilizar con recupero de agua, incluso las canillas, pero en cada una de las canillas hay una leyenda que aclara que es agua de recupero de lluvia, que no es apta para el consumo humano. Entonces, lo importante es que tengan claro que van a tener que utilizar
van a tener que plantearnos parte del recupero del agua, como ya lo saben, para reutilizarla dentro de su edificio. Y no se olviden, y ya lo vamos a ver cuando veamos agua fría y caliente, que a su vez debemos tenerle presente a este tipo de sistemas la conexión también al agua corriente, porque si agarramos un periodo de sequía como el que estamos teniendo en el país y en Mar del Plata en particular de falta de agua, no regaríamos nunca el pasto, por lo cual debemos tener un doble ingreso de agua. Tratar de utilizar el agua de recupero, pero prever que como de ahí se va a manejar el sistema, debo proveerle de agua cuando no llueve del agua de la red. Y si tienen locales bajo nivel, lo que tienen que hacer es sacar el agua también, el agua de lluvia. El agua de lluvia la van a sacar juntándola en un pozo con una bomba sumergible a cordón de la vereda. Muy similar a lo que vamos a ver en desagües pluviales respecto a cómo sacar el agua de los baños o de vestuarios o de lugares que generen aguas negras bajo nivel. Alguien iba a decir algo y yo lo interrumpí. ¿No? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? ¿Sigo? Sí. Aguas negras o contaminadas. Lo que les contaba recién. La imagen de el emisario submarino. Mar del Plata tiene un tratamiento de las aguas negras y el volcamiento se genera en nuestro mar a partir del emisario submarino. Yo empecé desde el volcamiento hacia atrás. Esto es lo último que se inauguró, que es la planta de tratamiento. Esto está conectado al emisario submarino, por lo cual el sistema está completo en este momento y es un sistema dinámico. ¿Mm? En este edificio, en esas bateas que ustedes ven a cielo abierto y en todo lo que pasa dentro de los edificios que están cerrados, en las partes que están cerradas, se produce todo este proceso que viene de juntar de los 4 conectores máximos que tiene la ciudad de Mar del Plata. Les repito, el 1 viene por la costa, el 2 por la avenida Independencia, el 3 por la avenida Jara y el 4 por la calle 198, SETS, así se llama. Todo eso que junta las aguas negras de casi 400.000 hogares de Mar del Plata, desembocan en esta planta de pretratamiento y de acá al emisario submarino. Esto es el emisario submarino, es algo que está semienterrado, tiene parte que flota, en este caso porque se estaba trasladando hacia el lugar de trabajo. Destino de las aguas. Nosotros trabajamos en un sistema dinámico, en un sistema cloacal, y todas las aguas negras dentro de áreas servidas por la red cloacal deben volcarse a red cloacal y a este sistema dinámico. Solo se admite una conexión por predio y en casos especiales se puede admitir otra conexión y tiene que ver con la dimensión del edificio y la utilización del edificio. O sea que todos los edificios que están haciendo ustedes a priori tienen que desarrollar todo el sistema de desagüe cloacal dentro de su edificio y tiene una sola conexión a la red cloacal. El objetivo de esto es tratar de pinchar la red lo menos posible y generar
la menor cantidad de conflictos posibles ante un problema. A diferencia de, como dijimos, de lo pluvial, donde pueden salir tantos caños como tubos de bajada tengan ustedes. Al cordón de la vereda se puede salir con la batería de caños que ustedes quieran. A la conexión de cloacas es una sola conexión por predio. Hay una clasificación que acá le ponemos, internas o domiciliarias, respecto a su función, instalaciones externas, sistemas estáticos, respecto al sistema de eliminación, lo que acabamos de decir, dinámico, la red cloacal, estático, en lugares donde no está servido y trabajan con cámaras sépticas, pozos negros, pozos absorbentes o plantas de pretratamiento o lechos nitrificantes. En los desagües internos, algo que ustedes entiendo que ya lo vieron en primer año, lo reforzaron en segundo año, lo pasamos muy rápido ahora. Dentro de mi edificio yo trabajo con el cierre hidráulico, los sifones como punto de quiebre entre lo que sería el sistema primario y secundario, y tengo ventilaciones. O sea que ustedes no van a trabajar de manera distinta en cómo resolvieron su sanitario en primer año o cómo resolvieron en segundo año. Acá la gran diferencia que vamos a encontrar es que tenemos encolumnamiento de servicios, porque tenemos varios pisos, y lo que tenemos que hacer es tratar de que cada una de esas resoluciones que hacemos de cada uno de esos baños, cocinas o ambientes que tengan evacuación de aguas negras, eh, desde cualquiera de esos pisos tengan vía plenos, recorridos de caños para poder llevar ese agua a la red cloacal, ese agua negra. Los trazados tengo que tratar de que sean los más rectos posibles, que los cambios de direcciones sean lo más suaves posibles, y lo posible a 45 grados, y que tenga muchos accesos ante posibilidades de taponamientos o de inconvenientes. Cámaras de inspección, caños cámaras, boca de acceso, no le tengan miedo a esas cosas. Si bien ustedes van a leer, por ejemplo, que las cámaras de inspección se trata de que no estén a más de 20 metros cada una entre ellas, ustedes pueden ponerlas, no le digo cada 1 metro, pero pueden poner las que necesiten, porque las cámaras de inspección, los caños cámara o las bocas de acceso lo que le permiten es acceder a la instalación y tratar de resolver un problema previo a romper para poder solucionarlo. Y, por último, a la red cloacal, a la red principal, yo ingreso desde la parte superior y a 90 grados. No ingreso desde el medio ni desde abajo, porque esos caños en general van trabajando casi completos, casi en un 90% en horarios picos de su capacidad, y si no me conecto desde arriba, lo más probable es que me vuelva todo hacia adentro de mi edificio o no me permita sacar el agua o ese líquido de adentro del edificio. ¿Estamos hasta acá más o menos o hay preguntas o algo que agregar? Sigo. Yo tengo que tratar de dar una pendiente que me evite la separación de los sólidos y los líquidos. Por lo cual, vamos a trabajar con una pendiente que va entre el 1,5 y el 2,5%. Siempre ustedes van a escucharnos hablar a nosotros cuando casi genéricamente hablamos del 2%. Es la pendiente que más se utiliza. Pero ustedes, si necesitan corregir, pueden poner un poquito menos, hasta el 1,5, pueden tener un poquito menos, hasta el 2,5%. Y si no pudieran, porque las distancias que tienen no les permiten manejar esa pendiente para llegar a conectarse, van a empezar a trabajar con saltos, con cámaras de salto. El sistema cloacal de la ciudad de Mar del Plata tiene 16 subestaciones que hacen de puntos de salto. Ustedes se imaginarán que al 2%, si yo vengo desde, por ejemplo, por la costa, desde Camet, desde Punta Mogotes hasta Camet,
es casi inviable que yo en una línea imaginaria recta pusiera 2 centímetros por metro desde Mogotes hasta la planta de tratamiento y medirá perfectamente la llegada. Entonces, se van generando saltos con bombas elevadoras para ir corrigiendo esa pendiente y tratar de que siempre esté dentro de esos márgenes. Bueno, lo mismo van a hacer ustedes en su edificio. Cuando la pendiente del 2% con ese margen que hablamos no les dé, trabajarán con cámaras de salto dentro de su edificio para ir siempre manejando la pendiente, que es la que me evita la separación de los sólidos y los líquidos. ¿Por qué es tan importante y recalco esto? Porque el proceso químico es que dentro de ese caño y con esa pendiente y esa velocidad se genera un proceso bacteriológico y químico en lo que se llaman, en lo cual los bichitos que se generan, ahora se me escaparon los nombres, ya me van a salir, se genere ahí todo un proceso donde unos bichitos van comiendo, van degradando y van haciendo que ese sólido se transforme en líquido. Los aerobios y los anaerobios, ahí está, me salió. Los aerobios son esos bichitos que están en el aire, dentro de ese caño, que se generan bacteriológicamente y que van degradando la materia sólida. De hecho, cuando hay taponamientos importantes en la red, se agregan a la red desde la prestadora de servicio eh, este tipo de bichitos para que ayuden a eh, destrabar taponamientos dentro de la red. Así que el proceso químico de aerobios y anaerobios y bacteriológico es importantísimo para que, insisto, lo sólido y lo líquido se haga una sola cosa y se haga una sola materia, que es ese recorrido que tenemos desde que apretamos el botón del inodoro hasta que llega al emisario submarino. En lo que es bajo nivel, voy a proceder igual que la imagen que tuvimos en pluviales. Voy a tener un pozo de bombeo de pocas dimensiones en este caso, no más de 500 litros, y esto tiene que ver con que no puedo tener mucho tiempo el agua de desechos cloacales depositada para sacarla de mi edificio, porque se pudre, se genera este proceso químico bacteriológico lo pudre. Entonces, tanques chicos para sacar el agua lo más rápido posible y ingreso a la red en forma no directa, ahora lo vamos a ver, sino con una cometida a 45 grados por gravitación. Nunca entro a la red cloacal con presión, siempre entro con la velocidad que me genera la pendiente del 2%. ¿Se entendió esto que dije? Sí, sí, Es se este entendió. gráfico. Sí, sí. En el subsuelo, yo junto el agua de mis inodoros, en este caso, en un pozo. Ese pozo, y ahora lo vamos a ver en algún detalle, pero esto es un esquema. Tratemos de trabajar con tanques de PVC, con receptáculos donde meta ese tanque de PVC y con bombas sumergibles. Hoy, si bien no está mal si lo hacen de otra manera, la sugerencia nuestra es que en la gama de materiales y de elementos que ustedes tienen para elegir, lo más práctico es trabajar con tanques de PVC y con bombas sumergibles. Por supuesto que ustedes van a ver ejemplos en el complejo, por ejemplo, nuestro complejo universitario que data del 1980, donde existen estos tanques que están bajo nivel, que no son de PVC, que se hicieron in situ, y que las bombas son externas. Es cierto, en ese momento se trabajaba de esa manera. Hoy, teniendo esta gama de posibilidades, evalúenlo. Y lo otro que pedimos que evalúen, son cosas que corregimos permanentemente en los trabajos, es que para todos los que tengan una platea en el subsuelo, recuerden que si van a enterrar o van a poner
un tanque de bombeo donde está la platea, yo debo generar, primero, cuando calculo la platea, que es una base, que es una fundación, debo plantear dónde voy a dejar el receptáculo planteado, porque estoy cortando una base, estoy cortando una fundación, por lo cual tengo que desviar y derivar todos los hierros que van dentro de esa platea. Y por otro lado, algo muy común que se equivoquen desde la rapidez de hacerlo, los caños que ustedes lleven hacia ese pozo no pueden ir por la platea y por supuesto menos por debajo de la platea. Ustedes dirán, pucha, está diciendo algo obvio. Lo hemos visto en más de un ejemplo, que sin querer ustedes pasan los caños por debajo de la platea porque vienen trabajando con los niveles superiores, colgando caños de la estructura para dejarlos dentro del cielo raso técnico. Entonces, para el recorrido de caños en un subsuelo, o armo un contrapiso, o planteo en mi platea, cuando la diseño en esa fundación, trincheras de recorrido de caños. Tengan presente esto que les digo porque después es muy común que lo encontremos como equivocación. Y de ese tanque yo bombeo y no ingreso directamente con la presión de la bomba a la red que está en planta baja, como ven ustedes. Me elevo 1 metro y con un codo y un ingreso a 60 grados o a 45, al golpear y bajarle la presión en esa curva, en ese codo, el líquido entra por gravedad sin una velocidad diferente a la que viene a la red. Entonces yo no ingreso con presión a la red cloacal jamás. Y si no puedo hacer esto, bombeo a una cámara de reducción de presión y de ahí ingresa por velocidad natural a la red. Tengan presente esto, por favor. Acá hay otro ejemplo, yo saqué de algunas gráficas que vi, pero el esquema es el mismo. Los inodoros que van a ese pozo y de ese pozo bombeo e ingreso a la red. Y acá yo puse estos ejemplos, uno es reiterativo, el otro es porque, digo, insistimos en trabajar, en que evalúen trabajar con determinados materiales que hoy tienen de fácil acceso para ustedes. Y esta es una cámara, si ustedes quieren un ejemplo anterior, esta es una de las formas de haber hecho un pozo, que no quiere decir que ustedes no lo hagan ahora. Nosotros sugerimos, no imponemos cómo, pero sugerimos plantear trabajar con cosas prefabricadas en este momento. Pero si quieren ver un ejemplo, ahí tienen un ejemplo de un pozo armado hace muchos años atrás, o planteado para armar hace muchos años atrás, con mampostería, un fondo de hormigón y un revestimiento para impermeabilizarlo. Tiene su dificultad en cuanto a mayor mantenimiento, pero si lo plantean nosotros no le vamos a decir que está mal, sí le vamos a insistir en que vean lo que tienen disponible hoy para trabajar en el mercado. Bueno, y a la derecha tienen un esquemático de evacuación pluvial y cloacal, que es una pequeña síntesis de lo que venimos hablando hasta ahora. Eh, la red cloacal se ingresa desde arriba, mantengo la pendiente, tengo un bajo nivel y me conecto a esa cañería principal y la ventilo. El sistema es dinámico porque también está ventilado. Si no la ventilo y ahora lo vamos a ver, vamos a tener algunas dificultades. Y en cuanto a lo pluvial, junto al agua de mis coronamientos o de mis terrazas y las mando al cordón de la vereda. Algunos ejemplos en la realidad, de pozos bajo nivel. Ahí tienen, en este caso, con bombas externas, en el caso superior izquierdo con bombas internas, y ahí tienen cómo se conecta el caño
que es ese caño rojo, a la red. Cómo ese caño que bombea se conecta a la red principal, por arriba y en pendiente. Este es un ejemplo real de lo que venimos contando. Y en el edificio de ustedes, que tiene alguna actividad anexa a lo cloacal, al uso de lo que serían baños y cocinas, algunos de ustedes tienen algún bar, alguna confitería, algunos de ustedes, no sé si este año, pero el año pasado tenían hospitales, clínicas. Bueno, entonces, ustedes a la red no pueden volcar determinados líquidos si no tienen un tratamiento o pretratamiento previo. Para eso los deben saber la clasificación de los residuos que van a volcar de acuerdo a la actividad que tienen en su edificio. Eh, Clasificación de residuos: pesados, densidad mayor a la del agua; livianos, menor densidad que el agua; agresivos, si tienen ácidos, puro o en solución; calientes, son efluentes líquidos a altas temperaturas. Para todo esto, tienen lo que está escrito abajo, que son las respuestas. O pongo decantadores para elementos en suspensión, o pongo interceptores de barros, de grasas o de pelos, o pongo diluidores para los agentes agresivos tipo ácido, neutralizadores o pozos de enfriamiento. O sea que, de acuerdo a lo que ustedes tengan como actividad, tengan presente que si tienen actividades anexas que tengan este tipo de clasificación de residuos, deben plantear antes de volcar el agua a la red, eh, cómo tratarla, cómo pretratarla. Acá hay ejemplos de decantadores tipo, pero lo importante es que ustedes tengan claro que todos ustedes tienen, o casi todos ustedes vimos que tienen un café dentro de una actividad que es cafetería dentro de su edificio. Bueno, es muy probable y sería deseable que cualquiera de esas cafeterías tenga un pretratamiento de los líquidos antes de conectarse a la red principal. Evaluarán qué tipo de líquido de los que pusimos ahí tienen y qué tipo de interceptor o decantador van a poner. Acá seguramente en un café van a tener un problema de grasas. A partir de ahí pondrán el elemento para hacer el pretratamiento necesario. Recién alguien me puso una pregunta, pero yo no la alcancé a leer. ¿No me la quieren hacer? Porque yo no leí. Vi que apareció una pregunta, pero no la puedo leer. ¿O alguien me la lee? Buenas. Sí, La pregunta era para el tema de los caños anteriores de la bomba, más o menos qué diámetro se manejan. perdón. Estos, Claro, esa bomba está trabajando con 2,5 pulgadas, con 63. Pero tiene que ver con lo que, en este caso, hablamos de tanques de 500 litros, estamos trabajando siempre entre 2 pulgadas y 2,5 pulgadas. Y vas a conectarte a un caño de 100, que es el ramal principal. Ahora buenísimo. vamos a ver más ejemplos adelante, para que se te aclare un poco más la situación, ¿sí? Gracias. No, de nada. Y por supuesto, la otra parte que habíamos hablado que es muy importante: ventilaciones. Todos esos sistemas tienen que estar ventilados. Por eso son abiertos y dinámicos. Si no están ventilados, no funcionan. El objetivo de las ventilaciones es poner en movimiento los gases, orientándolos para su expansión y escape de los mismos en la atmósfera. Asegurar la aireación de las canalizaciones para acelerar el proceso de oxidación. Asegurar el buen funcionamiento de los cierres hidráulicos de los artefactos, evitando su desifonaje. Lo digo así porque es muy importante esto. E impidiendo que los gases puedan llegar hasta el ambiente en los cuales se encuentran ubicados los artefactos. Desifonaje, el sifón. Las causas que pueden producir el desifonaje son evaporación del agua, arrastre del agua del sifón al producirse la descarga, succión del agua contenida en la rama, en la ramificación, en nuestro recorrido. El desifonaje se evita prolongando por sobre el artefacto más elevado del caño de descarga aproximadamente 4 metros, recibiendo entonces ese caño el nombre de descarga y ventilación. Todo esto que le leí es para decirles:
Yo tengo que ventilar, y tengo que ventilar con una distancia superior al último artefacto que estoy ventilando. Acá hay una gran discusión, no es una discusión, es un cambio de opiniones, perdón. A todos nos queda claro que si no le agregamos, si nuestra instalación no tiene incorporada la gravedad, no tiene incorporada el aire y está presurizada, no va a funcionar. Porque no hay movimiento de gases y de líquidos, porque no hay posibilidad de que presurizada el líquido recorra el camino que tiene que recorrer para la salida. Por lo cual, la ventilación me genera el movimiento y el tratamiento, me ayuda el tratamiento bacteriológico y químico que tiene que tener esos líquidos y esos sólidos. Ahora, algunos dicen que se deben ventilar de los artefactos más alejados de cada uno de los ramales todos estos sistemas. Otros dicen que con que yo pinche una sola vez el sistema y le genere ingreso de aire, ergo gravedad, ya está. Yo no comulgo con ninguna de las dos. Me parece lógico escuchar que si yo tengo algo presurizado y lo pinché, ya empieza a funcionar el sistema. Algunos me dicen, no, pero mirá que no es tan así. Y un ejemplo es el cartón de leche. Si yo le corto la punta al cartón de leche y vuelco a la taza, es cierto que sale el líquido, pero es cierto que en un punto, si lo apuro mucho, sale líquido en función de la entrada de aire por el mismo agujerito. Y si yo le hago un agujerito de la otra punta, sale el líquido perfectamente. Bueno, eso es lo que le va a generar a ustedes que si no lo ventilo, tenga ese problema con el líquido y que si lo ventilo y lo ventilo correctamente, el líquido fluye y recorre lo que tiene que recorrer de acuerdo a la pendiente. Lo importante es las instalaciones van ventiladas. El tanque que ustedes juntan para recuperar que tienen en el subsuelo va ventilado. Evalúen ustedes cuál es la mejor manera. Existen las dos. La mayoría ventila cada uno de los ramales o cada uno de los ambientes que resuelve con una instalación cloacal. Y acá tienen, si esto es un baño tipo, está claro, y ustedes saben hacer esto. Acá está en un contrapiso, es muy probable que ustedes tengan todo esto suspendido dentro del cielo raso técnico. Pero lo importante es que ahí ven que tienen un ramal de bajada y tienen el caño de descarga-ventilación, ese que planteábamos recién. Ese caño une todos los núcleos que están, si es que los tienen apilados ustedes, y van a los cuatro vientos y supera, si es una terraza accesible, los 2 metros, y si es inaccesible, el metro. Este es el mismo ejemplo. No, este es el ejemplo que yo les decía recién. Acá tienen un ejemplo de lo que ustedes puede ser que trabajen. La mayoría de ustedes plantean cielos rasos técnicos. Acá está cómo la instalación suspendida se conecta a un ramal y tiene su caño de descarga ventilación, su caño de ventilación. Ustedes un baño lo saben resolver, está claro, lo resolvieron ya el primer año, simplemente para que vean cómo se plantean las ventilaciones. Y esta gráfica es una gráfica para que ustedes tengan presente que lo que van a dibujar se dibuja de tal manera que tiene una codificación en colores y que tiene como ese punto, ese número 1, ese número 2, 3 y 4 son los puntos donde hay bajadas, o sea, donde ustedes van a mandar sus caños de bajada a plenos. Entonces, el objetivo de esta gráfica que puse acá es, ustedes cuando vayan a graficar, hay códigos para graficar, hay colores y abreviaturas
para graficar. Tratemos de cumplirlas, así nosotros no le tenemos que preguntar qué es cada cosa. Y acá es otra gráfica más, donde tienen planteado algún tipo de núcleos sanitarios como los que tienen ustedes y una posible resolución. Digamos. Son pequeños ejemplos, pero ahora aparecen algunas fotos, que es lo que más me interesa para cerrar. Está claro que esto no es un edificio nuevo. Y está claro que esto es resolver algo de un sistema cloacal que había dejado de funcionar o que tenía algún problema y que romper todo el edificio no iba a poder ser, entonces lo resolvieron de esta manera. Pero vean, dimensiones, formas, piezas, pendientes, hay un ramal principal y hay, parecería, conexiones de baños y cocinas a ese ramal principal. Y vean las piezas, las T, los codos, las curvas, pero acá tienen un edificio que ha tenido problemas con todas sus instalaciones y que tienen a la derecha color amarillo, gas, al medio lo que estamos hablando, cloacal, a la izquierda un tema de agua, digamos, el edificio estaba casi inutilizado en sus servicios interiormente, parecería, digo, porque esto está claro que no es original del edificio. Y acá tienen la resolución de 3 servicios desde el exterior. Nosotros tratamos de que ustedes todas las instalaciones la traten de llevar en cielorrasos técnicos o a la vista, en síntesis. En este tipo de edificios es bueno tener las instalaciones a mano, que sean accesibles y no que estén dentro de contrapisos o dentro de muros, en lo posible. O si están dentro de muros, que sean en muros sanitarios, pero tratar de que sean accesibles. Acá tienen un ejemplo de toda la instalación a la vista. Y por último, si bien hace 2 años que no vamos al complejo, esto es los baños de Económicas. Quizás acá le esté faltando solamente, para lo que plantean ustedes, el cielo raso que separe la instalación del ambiente y que me genere ese cielo raso técnico. Ahora, dentro del cielo raso técnico van a encontrar eso. Ahí tienen el ramal principal, la conexión de los inodoros, la pileta de piso y, en este caso, porque se adaptó, ese caño que se ve debajo del caño cloacal es el caño de agua para adaptar a los inodoros la válvula, porque antes estos inodoros tenían depósito y pasaron a tener, como los de nuestra facultad también, válvula para barrer para el agua del inodoro. Y les repito, acá faltaría el cielo raso de lo que ustedes crean que tengan que ser, pero acá tienen cómo quedaría una instalación suspendida y cómo se conectaría. Y esto hoy no lo podemos ver porque no vamos al complejo, pero si estuviéramos allá, lo podrían ver en vivo. Y ahí tienen un pleno planteado donde hay un caño de bajada, o sea, que viene del caño superior. Esta imagen es una foto del otro lado, donde cómo me conecto a ese caño, pero aparte lo importante de esto es, fíjense lo que ocupa un cielo raso técnico, para que ustedes tomen dimensión. La puerta tiene 2,5 m, y tenemos un azulejo más, tenemos un cerámico más, o sea, hasta los cerámicos tenemos 2,40, pónganle 2,30, y tenemos otro metro y pico, hasta la conexión con esa T de ese caño que viene de los inodoros de arriba. Entonces, esta foto, lo importante es que aparte de ver cómo acometo a mi cañería principal, lo que me ocupan, las dimensiones. A veces perdemos todos, ustedes y nosotros,
la realidad de lo que ocupa cada una de las instalaciones. Espero que esta foto les dé un panorama más claro de lo que ocupa cada una de las instalaciones para tenerlo en cuenta. Nada, acá tienen otra foto más y se terminó acá la charla. ¿Qué quieren agregar los docentes o qué quieren preguntar los estudiantes? ¿O qué me faltó que yo